la minera, impediría el escurrimiento de las obras natural de las aguas del estero, contraviniendo la finalidad principal de la sentencia, que a juicio sentenciado la sentencia de la Corte Suprema en definitiva gira en torno al libre escurrimiento natural de las aguas del estero Puquio. Y por lo tanto, al tratarse de obras de ingeniería, de obras humanas, no se estaría logrando este cometido, puesto que si bien es cierto, estas se conducen a través de obras efectuadas por el hombre y no de forma natural o de la forma en que estaban antes de que se construyera el tranque de relaves en el lugar. Y por ello señala que en definitiva el plan de ejecución de obras presentada por la denunciada no satisface la obligación impuesta por la Corte Suprema, puesto que afecta claramente el curso natural de las aguas y en ese orden de ideas el plan tampoco contempla, a juicio del sentenciador, unas medidas para el escurrimiento de las aguas subterráneas, las que también solo se conducirían artificiosamente a través de tubos y a través de todas las obras que ya he hecho referencia y que por lo tanto no se trataría en definitiva de un escurrimiento natural. Luego señala el considerando duodécimo que los razonamientos que ha vertido en su resolución no obsta el hecho de que no se haya contado con el informe pericial que se había decretado ni con el informe u oficio que se había solicitado respecto de la Dirección General de Agua. Respecto del primero, porque señala que del examen de los antecedentes se puede inferir que ninguna de las partes, o que las partes estaban de acuerdo en que era este informe pericial prescindible. Ello por cuanto la denunciada había pedido este informe pericial pidiéndolo en definitiva como un complemento del peritaje ya existente en la causa. Y luego la parte denunciante se había opuesto a este pidiendo que se realizara un nuevo peritaje. Por lo tanto señala que en definitiva esta solución que dio el tribunal de citar o que no se llevara a cabo en definitiva un peritaje, por lo tanto esta solución que dio el tribunal en orden a citarlos para la designación de un perito hidráulico no era o no compatibilizaba con ninguna de las peticiones de las partes y en tanto se puede inferir que no, o que ambas partes eran contestes en que no era necesario para la resolución de este conflicto. En segundo término, respecto de la información que estaba pendiente aún respecto de la Dirección General de Agua, señala que también este sería irrelevante desde que los razonamientos que expone en su sentencia derivan en que el plan de ejecución no cumple con la finalidad impuesta por la Corte Suprema en orden al natural escurrimiento de las aguas del estero Puquio. Por lo tanto, dicho informe, al hablar respecto de la calidad y cantidad de agua, nada podía alterar lo que ya se había tenido en consideración anteriormente. Por lo tanto, tampoco era un documento de mayor relevancia y de los cuales obviamente se prescindió para resolver. Y asimismo hace presente que la documentación acompañada por Minera Los Pelambres en su escrito en el que presenta el plan de ejecución de obras dice relación con una reseña histórica de los antecedentes técnicos y legales que se habían tenido en consideración para la formación y construcción del tranque de relave, más no dice en relación con documentos que tiendan a determinar que efectivamente con las obras propuestas se está cumpliendo inequívocamente con la finalidad impuesta por la Corte Suprema a través de la sentencia de término. Y en ese orden de ideas, el considerando 13º señala que habiéndose llegado a la convicción de que el plan de ejecución de obras era insuficiente, y atendido el carácter, señala, perentorio de las exigencias que contendría fundamentalmente la parte resolutiva de la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, no es posible renovarlo ni adecuarlo, puesto que ya aquel derecho de Pelambres, al haber elegido una opción, habría precluido y por lo tanto lo único que restaría en definitiva es acoger la primera alternativa entregada por la Corte Suprema en orden a la demolición o remoción total o parcial del muro del tranque de relave, como señala, lo ordenará en lo resolutivo y así lo hace. Luego de haber dictado esta resolución en que declara insuficiente el plan de ejecución y ordena la remoción o demolición total o parcial del muro del tranque de relave, dicta el cumplimiento incidental, o como se pide el cumplimiento incidental del fallo, resolución que estaba, o solicitud más bien que estaba pendiente de resolución, dictándolo con fecha 6 de marzo del año 2015. Luego también de dictada la sentencia, se recibe también el informe de la Dirección General de Aguas, el tribunal ordena tenerlo a sus antecedentes y asimismo se custodia todos los antecedentes que hace llegar la Dirección General de Aguas, que fundamentalmente son antecedentes técnicos de los que ellos han tenido en vista, fundamentalmente con las obligaciones que se impusieron a la denunciada a través de las distintas resoluciones de los organismos sectoriales, así como también respecto de algunas
sentencias recaídas en recursos de protección que también ordenaron algunas diligencias extras y que son informaciones que ha ido recabando la Dirección General de Agua y que puso a disposición del tribunal. En cuanto fundamentalmente al monitoreo de las aguas. Respecto de esta resolución, como señalé al principio de la relación, apela a los Pelambres, quien, conforme a las argumentaciones como petición concreta, pide, en primer lugar, que previo a resolver sobre la idoneidad del plan de ejecución de obra, se evacúen las pericias en los informes y los demás antecedentes técnicos que quedaron pendientes, pues señala que ello sería necesario, y que una vez que se evacúen estos, se declare por un juez no inhabilitado o se pronuncie respecto de la suficiencia del plan de ejecución de obra. Y en subsidio pide que la Corte, en definitiva con los antecedentes que obran en el proceso, declare la suficiencia de las obras del plan de ejecución de obra por, a su juicio, a ajustarse a lo exigido por la executiva Corte Suprema. Luego, y como señalé anteriormente, existe acumulación de otros incidentes que también fueron objeto de apelación. El rol 558-2014 se trata de medida precautoria innominada solicitada por el abogado Roberto Arroyo por los denunciantes. Solicita la medida precautoria de prohibición de depósitos de relave y operación que implique el crecimiento del muro. Y fundamentalmente, como antecedente grave, señala la resolución del 6 de marzo que declaró insuficiente el plan de ejecución de obras y ordenó la remoción o demolición total o parcial del muro. El tribunal rechaza esta medida por dos razones. Fundamentalmente, primero, porque no advierte un riesgo para el cumplimiento del ordenado por la resolución del 6 de marzo, una vez que la sentencia se encuentra ejecutoriada, y en segundo lugar, porque el solicitante de la medida precautoria no rindió ni ofreció rendir fianza para precaver los eventuales perjuicios que, atendida la naturaleza de la medida precautoria que se está solicitando, podrían ser cuantiosos. Respecto a esta resolución, se apeló de forma subsidiaria por parte del denunciante, quien dentro de su petición concreta pide se revoque esta resolución y en definitiva se acoja o se decrete esta medida precautoria solicitada. Luego, el rol 559-2014, como hice referencia al inicio de la relación, se trata de la apelación respecto de una resolución recaída en el cuaderno de tercería de pago. A ver, en esta causa, el abogado Dr. Marambio, en representación de una serie de vecinos de la localidad de Caimanes, primero en el expediente se presenta como tercero coadyuvante, tercería que fue rechazada por parte del Tribunal de Primera Instancia por cuanto estimó que al existir el procedimiento de sentencia de término ya no había litigio pendiente y por lo tanto no cabía hacerse parte a través de la sentencia establecida en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Luego presenta una tercería de pago, señalando el tercerista que en definitiva a instancias del mismo tribunal quien le había señalado que no cabía la tercería en los términos ya referidos, sino que únicamente una vez que comenzara el cumplimiento o la ejecución del fallo, solamente cabían aquellas tercerías establecidas en los artículos 518 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, presenta una tercería de pago amparada en el artículo 518 número 4 del referido código y señala que efectivamente no se encontraría en un juicio pendiente, pero sí acuden a fin de instar por el cumplimiento del ordenado de la sentencia de término por la excelentísima Corte Suprema y por lo tanto presentan esta tercería de pago a fin de poder, en definitiva, ser una ayuda más o instar por el fiel y estricto cumplimiento teniendo principalmente de la sentencia, teniendo principalmente en consideración que se trata, como lo dice la sentencia de la Corte Suprema, de una denuncia de obra nueva establecida principalmente en favor de un bien nacional de uso público que serían las aguas que conduce el estero Ubío hacia la localidad de Caimán, y por lo tanto ellos tendrían un interés manifiesto en el cumplimiento claro respecto de lo que se ha ordenado por la Corte Suprema. El tribunal, ante esta presentación, señala o la rechaza por extemporáneo en un primer momento, ya que a esa fecha no se había dado un cumplimiento o se había dado inicio al cumplimiento incidental del fallo. Luego, el tercerista repone con nuevos antecedentes, fundado en que estos nuevos antecedentes serían fundamentalmente en que con fecha 6 de marzo del año 2015 el tribunal, luego de declarar que el plan de ejecución de obras de Minera Los Pelambres no era el adecuado para los fines establecidos en la sentencia, decretó el cumplimiento incidental del fallo.
Por lo tanto, señala que este nuevo antecedente sí permite establecer que estamos frente a un juicio ejecutivo especial y sería, por lo tanto, procedente, conforme señala la argumentación que había dado el propio tribunal, la interposición de las tercerías establecidas en el artículo 518 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El sentenciador rechaza esta reposición con nuevos antecedentes. Pues bien, señala que si bien es cierto estamos en presencia de nuevos antecedentes con esta resolución, no es menos cierto que la especie, para que prospere una tercería, o para que sea viable una tercería de pago, necesariamente debemos estar en presencia de un embargo y un remate de bienes de tal manera que se pueda obtener un producto que sea susceptible de repartir y en definitiva el tercerista instar porque se le pague conjuntamente o de forma preferente, ya sea cual sea la tercería que se invoque, respecto de esos dineros que se encuentran en el tribunal y respecto de las cuales sería acreedor el tercerista. Por lo tanto, señala que rechazaría de plano la tercería de pago por, a su juicio, resultar improcedente atendida la naturaleza de la resuelto por la excelentísima Corte Suprema y por lo tanto no cabría en este procedimiento este tipo de tercerías. Respecto a esta resolución, se apela por parte del tercerista de pago pidiendo en definitiva la revocación de la resolución en alzada y ordenando en definitiva dar tramitación a la tercería de pago conforme lo establece los artículos correspondientes del Código de Procedimiento Civil. Eso se vería en cuanto a las apelaciones. Muchas gracias. El recurrente, ¿necesita el expediente para...? No, señoría. Lo escuchamos. Muchas gracias, señoría, por vuestra autorización. Alego, en representación de Minera Los Pelambres, solicitando que sea acogido en todas sus partes el recurso de apelación que hemos interpuesto en contra de la resolución del 6 de marzo del año en curso, que resolvió acerca del plan de ejecución de obras propuesto por Minera Los Pelambres, declarándolo insuficiente y disponiendo a su turno la demolición o remoción total o parcial del muro de contención del tranque Relaves del Mauro. Como lo explicaremos a continuación, en nuestro parecer, la resolución recurrida vulnera gravemente la sentencia de la excelentísima Corte Suprema de 21 de octubre del año pasado, su señoría, a la que debió dar cumplimiento y por el contrario la contraviene en su claro tenor literal y además declara en forma improcedente la supuesta insuficiencia de un plan de obras que en realidad sí satisface lo ordenado por la sentencia de la excelentísima Corte Suprema. ¿Cómo se transgrede esta sentencia? El magistrado recurrido ha ordenado la demolición total o parcial del muro de contención del tranque de Relaves del Mauro. Al hacerlo de esta manera, el magistrado contradijo grave y directamente lo resuelto por la Corte Suprema, porque ésta le había ordenado a Minera Los Pelambres permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Cupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque Relaves del Mauro. Para continuación, en su parte dispositiva segunda, y para el cumplimiento de esa finalidad, ordenó a Minera Los Pelambres proponer al Tribunal de Primera Instancia, dentro del plazo de un mes, un plan de ejecución de obras necesarias para llevar a cabo ese cometido, las que podrían ejecutarse ya sea por medio de la demolición total o remoción parcial de la obra nueva, o bien, la alternativa, a través de otras obras principales o complementarias que se estimaran idóneas para la consecución del propósito perseguido. Finalmente, por su parte dispositiva tercera, la excelentísima Corte encargó al Tribunal de Primera Instancia la función de velar por el cumplimiento de lo anterior, es decir, velar, en primer término, por el cumplimiento de la obligación de permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Cupío a la comunidad de Caimanes libre de contaminación. En segundo término, controlar la presentación de un plan de ejecución de obras para lo anterior dentro del plazo de un mes. Y en tercer término, velar por la idoneidad del plan de ejecución de obras que se llegare a proponer para permitir el libre escurrimiento de las aguas en la forma señalada. Todo ello, obviamente, bajo el control de los recursos procesales que corresponden conforme a la ley. En consecuencia, la excelentísima Corte Suprema, lejos de ordenar la demolición del muro de contención del tranque, dispuso que Minera Los Pelambres permitiera el escurrimiento natural de las aguas sin entrar en contacto con el relave, mediante una obligación alternativa, ya sea un plan de obras para la demolición del muro u otras obras principales o complementarias que se estimaran idóneas a este respecto. Como lo señala literalmente la sentencia, su señoría ilustrísima, y lo dispone la ley, tratándose de una obligación alternativa,
la elección corresponde al deudor, esto es, a Minera Los Pelambres. Elegida una de las alternativas, es el deudor quien debe ejecutarla íntegra y efectivamente, como si se tratase de una obligación de objeto único. Pero nadie puede obligar a Minera Los Pelambres a ejecutar la obligación alternativa que ya fue descartada. Justamente, el artículo 1449 del Código Civil dispone que la obligación de la elección de una obligación alternativa exonera de la ejecución de las otras. Luego, si la minera optó, la FOCAS 1705, como lo señaló el señor relator, por la segunda de las alternativas, queda excluida la demolición. Ante esas circunstancias, la competencia del magistrado estaba destinada a verificar la idoneidad y el cumplimiento de las obras propuestas. Así, en caso que el magistrado estimare insuficiente, ilustrísimo señor, las obras propuestas, lo que correspondía era que éste solicitara los antecedentes o dispusiera las obras adicionales que estimara necesarias y eventualmente diera aplicación a las reglas generales aplicables al caso del incumplimiento de una obligación. Sin embargo, el señor juez no resolvió en dicha forma. Muy por el contrario, además de declarar insuficiente el plan propuesto presentado por Minera Los Pelambres, acto seguido ordenó sin más la demolición o remoción total o parcial del muro de contención del tranque. Al actuar de esta manera, el tribunal, en primer término, contradice los términos de la sentencia que debía cumplir y además deja sin efecto el carácter alternativo de la obligación establecida por la Corte Suprema. En tercer lugar, extingue la obligación alternativa por la que había optado libremente Minera Los Pelambres y, por último, hace renacer una obligación alternativa descartada que al tenor del artículo 1449 del Código Civil había quedado extinguida. El tribunal intenta justificar la necesidad de actuar de esta manera en el carácter perentorio de las medidas que hace referencia a la Corte Suprema. Como el plazo era perentorio, señala el tribunal, la elección de una alternativa que no satisfaciere al tribunal obligaba a optar por la contraria. Ese es el razonamiento del magistrado recurrido. Ello no tiene ningún fundamento en nuestro derecho. Por perentorio que sea el cumplimiento de una obligación, la circunstancia, ilustrísimo señor, que la alternativa por la que opta el deudor no sea cumplida íntegramente a satisfacción del juez, no le autoriza a éste a cambiar el objeto de la obligación, a extinguir la obligación elegida y a hacer renacer la que ya se había extinguido. Por el contrario, lo que le corresponde al magistrado es aplicar las normas generales para el cumplimiento de las obligaciones en relación con la alternativa elegida y que había sido autorizada como tal y como viable por la excelentísima Corte Suprema, nada menos. No es necesario, en nuestro parecer, profundizar más en estos conceptos. La transgresión de esta sentencia es clara y evidente. Hay un apartamiento de las reglas básicas de las obligaciones alternativas, lo que es patente, y estos errores jurídicos en que incurre el magistrado autorizan por sí solos a dejar sin efecto lo resuelto y disponer el cumplimiento del plan de obras destinado a permitir el escurrimiento natural del agua del estero Pupío hacia Caimanes, sin que dicha agua entre en contacto con los relaves del tranque. Además, ilustrísimo señor, esta resolución en materia de este recurso de apelación contradice la sentencia de la Corte Suprema, toda vez que basa su rechazo en la facultad que la propia Corte Suprema le ha dado a mi parte de ejecutar obras. El voto de mayoría de la excelentísima Corte dejó en claro en dos oportunidades que la obligación impuesta debía cumplirse mediante obras, esto es, mediante construcciones o artificios hechos por el hombre con un fin determinado. Eso es una obra. En efecto, la sentencia ordena que la finalidad perseguida se obtenga mediante un plan de ejecución de obras, el cual puede consistir en la demolición del muro o bien en la realización de otras obras, principales o complementarias. Esas obras, naturalmente, son necesarias, su señoría, para el doble fin que debía lograrse: permitir el escurrimiento natural de las aguas y que ésta no entre en contacto con el relave, para que no se contamine. Sin embargo, por su razonamiento octavo, el señor juez recurrido rechaza el plan de obras propuesta por la minera porque precisamente incorporan obras. Y luego, en su razonamiento undécimo, habla el juez de, conforme a un escurrimiento natural, exigiría que no existe intervención de ninguna clase, así lo dicen, que no haya intervención de ninguna clase.
Así, la intervención humana de alta tecnología y artificial impedirá el escurrimiento natural de las aguas del Estero Cupido, de manera que la incorporación de obras nuevas constituye obras del todo artificiales que no satisfacen lo ordenado por la excelentísima Corte. Ese es el razonamiento del magistrado, que hacía en evidencia una nueva contradicción entre lo resuelto por el señor juez Jacobo y lo dispuesto por la sentencia de la excelentísima Corte. Porque mientras para el señor juez el fin perseguido no puede lograrse mediante obras, ya que éstas se oponen a la finalidad de escurrimiento natural, la excelentísima Corte determina explícitamente 2 veces que el escurrimiento natural podía y debía lograrse mediante un plan de obras y que éstas podían ser de 2 naturalezas, principales o complementarias. Llamo la atención del ilustrísimo señor que, por una parte, el vocablo "o", empleado por la excelentísima Corte, en su parte decisoria del fallo, es una conjunción de carácter disyuntiva, que denota alternativa entre 2 cosas, y que en su decisión primera, la excelentísima Corte habla de escurrimiento natural de las aguas, en tanto que en la parte decisoria segunda emplea los vocablos libre escurrimiento de las aguas, conceptos natural y libre que se estima como sinónimos y obedecen a una misma idea. En consecuencia, al estimarse que cualquier obra sería por definición contraria al natural escurrimiento de las aguas, el señor juez nuevamente vulnera lo dispuesto a la sentencia de la Corte Suprema, al excluir de raíz y por definición toda posibilidad de ejecutar las obras que la misma sentencia de la Corte Suprema disponía y autorizaba. Con ello, queda en evidencia, ilustrísimo señor, que la decisión apelada del señor juez Jacobo en cuanto a que el plan de ejecución de obras propuesto sería insuficiente o inidóneo, adolece de un nuevo error manifiesto, lo que debe conducir a revocar dicha resolución. Su señoría ilustrísima, para la ciencia, la ingeniería física y matemática y la literatura internacional, el concepto de flujo natural se refiere a una definición de tipo operativo, que no contempla necesariamente los medios o la infraestructura por la cual se conduce la agua. Lo que es relevante para la ciencia y la ingeniería es la cantidad de agua, el flujo de agua, la cantidad de agua que se conduce y no los medios por los cuales éste se desplaza. A continuación, la resolución recurrida prescinde, ilustrísimo señor, del hecho que la alternativa de cumplimiento exigida o elegida en este caso por Minera Orpelante es la mejor, la más adecuada a los planteamientos de la excelentísima Corte, que el agua no entre en contacto con el relave. Tal como se advirtió en la propia sentencia de la Corte Suprema, las obras son necesarias para asegurar una condición ineludible de la finalidad perseguida, que el agua no escurra hacia el Estero de Cupido, y que escurra hacia el Estero de Cupido, pero no entre en contacto con el relave. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia prescindió completamente de la ponderación de esta condición esencial impuesta en los dispositivos del fallo, porque en efecto, luego de descartar el plan de obras por contener obras, el propio juez añade que ni siquiera es necesario pronunciarse acerca de las obras, pues en primer lugar el agua no escurrirá de eso, sino que será conducida artificialmente, y añade esta frase para el bronce: sin perjuicio que ello, en la forma propuesta, pudiera ser incluso más beneficioso para la comunidad de Caimanes. Y en consecuencia es inoficioso llegar a discurrir acerca de este punto cuando ha quedado manifiesto que la primera parte de la obligación ya no se satisface. Razonamiento 11. Es decir, el juez, pese a que advierte que se da cuenta que las obras pueden ser más beneficiosas, las propuestas para el poblado de Caimanes, descarta considerarlas y analizar cómo se asegurará que las aguas que escurran por sobre el lugar en que se emplaza el tranque no entren en contacto con el relave, por la sola razón que el plan de obras incluye obras. Ello implica un nuevo gran incumplimiento de lo dispuesto por la excelentísima Corte Suprema. El máximo tribunal ordenó al juez velar por esta circunstancia, que el agua no entrara en contacto con el relave, y el tribunal prescinde completamente de esta tarea, bajo la excusa de negarse a analizar por definición cualquier plan de obra, ilustrísimo señor. Las obras propuestas, el plan presentado por Minera Orpelante, consideraban precisamente estas condiciones, de las cuales el juez prescinde, y prescinde en forma completa, y que resulta vital para la salud, para la integridad de las poblaciones ubicadas en la cercanía del cauce del Estero Cupido,
desentendiéndose absolutamente del hecho que el plan propuesto fuese más beneficioso para el poblado de Caimanes y el medio ambiente. Y lo hace esta presidencia tanto al evaluar la suficiencia del plan propuesto por Minera Los Pelambres, como al disponer sin mayor consideración hacia esta condición el derrumbe total o parcial del muro que contiene el relave. En efecto, el juez ha dispuesto la demolición del muro destinado a contener precisamente el relave que existe al interior del tranque y evitar el contacto del agua con el mismo. La eventual remoción de estos relaves desde el tranque al Mauro representa no solamente una enorme dificultad técnica, sino que también un riesgo ambiental mayor. Entre los principales riesgos y desafíos ambientales asociados a una eventual demolición del muro del tranque relave, señoría, tenemos, por ejemplo, que en primer término hay que disponer de un lugar alternativo destinado a recibir estos residuos de producción de cobre. Y ello requiere, por supuesto, los permisos correspondientes. Y ocurre que el tranque Relaves El Mauro en este momento ya tiene en su interior 400 millones de toneladas de mineral. Lo que significa que si utilizáramos 100 camiones o 100 viajes de camiones de 40 toneladas en el día, se requieren 400 años para vaciar el tranque, ilustrísimos señores. La remoción del relave, además, no es un proceso que requiera ir con una maquinita y sacar la tierrita o la arena y echarla arriba de un camión. No, es un proceso complejo que requiere que hay que mojar ese relave, hay que humedecerlo. Y ocurre que estamos en medio de una sequía, y en una sequía crónica, ya además de un siglo en esta región. ¿De dónde vamos a sacar el agua para poder ablandar esa masa y poderla manipular? Luego, además nos queda el problema que la estabilidad del material depositado en la cubeta, que es la que está detrás, la que contiene el muro, puede verse comprometida por las obras de demolición del muro, generando con ello un riesgo mayor en todo el área. Y como si fuera poco, además esto va a generar una contaminación atmosférica por material particulado mayor a todas las operaciones que se pueda pretender. Imagínense la cantidad de tierra que hay que mover, cómo va a contaminar toda la región esto. No tiene sentido, ilustrísimo señor, pretender demoler el muro. Muro que, por lo demás, ya sabemos, acaba de soportar a 30 kilómetros de distancia del epicentro un terremoto 8,4 grados Richter, sin que sufriera ni un problema, absolutamente fiscalizado por todas las autoridades nacionales, y de inmediato, y el mismo día. Ni un problema. Y aquí se hizo cuestión, es una oportunidad, porque el tranque está autorizado y las normas técnicas dan hasta 7,9 grados Richter nomás. 8,4 y aguantó. Y puede aguantar mucho más, si está hecho con una tecnología superior. Y por supuesto nadie hace las cosas con el mínimo, siempre hay que fijarse en las metas máximas. También, ilustrísimo señor, la resolución recurrida dispone la ejecución de un hecho que es física y jurídicamente imposible. Porque al disponer la demolición total o parcial del muro de contención del tranque Relave del Mauro, acarrea la consecuencia necesaria que el agua que cae sobre el lugar en que se encuentra emplazado va a escurrir por sobre el relave y hacia el cauce del estero Pupío. No se entiende, si atrás hay un tranque de cola donde están embalsadas las aguas limpias del estero Pupío. Remover el muro, permitir el acceso, es dejar que el agua actualmente existente escurra y toda la que va a venir de las quebradas, todo lo que conforma el estero Pupío, que es de origen fluvial, tiene que escurrir sobre el tranque Relave ahora con lo que dispuso el juez, señoría. No tiene sentido. Ello constituye la imposición de un acto derechamente ilegal. ¿Por qué? Porque contraviene todas las autorizaciones y regulaciones que reglan esta materia. Por de pronto, las normas sobre seguridad de tranques de relave, ya referidas por el señor relator, la resolución 1791, la forma como opera, cómo se regula un tranque relave, la resolución de calificación ambiental del proyecto, la 38 del año 2004, y la misma 1791, la DGA, es la parte que prohíbe a Mineras Pelambres dejar escurrir aguas que han entrado en contacto con el relave del estero, con el estero, las aguas del relave con el estero se contamina. En consecuencia, no vemos cómo podría ser legal una resolución de esta naturaleza si atenta contra todas las resoluciones que regulan el tema de operación del tranque de relave.
Además, el magistrado, para resolver cómo lo hizo, ha prescindido de todos los antecedentes técnicos que Minera de los Pelambres le entregó, le puso a su disposición al momento de presentar el plan de ejecución de obras. Se estima insuficiente, por el magistrado, este plan, se prescinde de los antecedentes y las normas técnicas que está sujeto al tranque relave del Mauro y que permitían detallar en primer término la forma en que se construye y opera un tranque relave en general y el tranque relave del Mauro en particular. La forma en que son conducidas las aguas que caen sobre el lugar en que se encuentra emplazada el Mauro en particular. Y cómo evitar que estas aguas entren en contacto con el relave y puedan ser restituidas sin contaminación aguas abajo del tranque. Tampoco se fijó que ahí están las condiciones en que debe mantenerse el muro de contención del tranque para garantizar la seguridad de las personas. El análisis de estos antecedentes técnicos, de estas normas a que se sujeta el tranque de relave, habría permitido al tribunal concluir que el plan presentado por Minera de los Pelambres era idóneo, era necesario. Sin embargo, en su motivo 12º, la resolución atacada por esta vía de apelación descarta de plano dichos antecedentes y, como lo dijo en su lectura el señor relator, los confunde con una historia del levantamiento del tranque. Los estima que esos son documentos históricos y no advirtió que lejos de ello se trataba precisamente de las normas técnicas a que se sujeta la construcción y la operación del tranque y que eran las que inciden precisamente en los temas que deberían abordarse para el manejo de las aguas que escurren en el área. Dice el magistrado también en su resolución que no hace mella a lo concluido el extenso set de documentos, pues en ellos se resume la historia del levantamiento del tranque. No es la historia, son las normas técnicas. De haber analizado estos documentos, el magistrado tendría que necesariamente haber concluido que las obras propuestas en el plan sí eran adecuadas para asegurar el escurrimiento natural de las aguas que caen sobre el lugar en que se encuentra emplazado el tranque y el grave daño que causa la demolición que ha ordenado. También se habría percatado que las normas a que se encuentra sujeto el tranque impiden que el agua que ha entrado en contacto con el relave escurra hacia el estero Urupío, razón por la cual esta debe ser conducida por canales de contorno y restituida de aguas abajo del muro de contención, evitar toda fuente de contacto con lo que es el relave. También se habría percatado que las normas a que se encuentra sujeto el tranque impiden que las aguas lluvias que caen sobre el relave y que infiltran el suelo escurran subterráneamente aguas abajo precisamente del tranque porque han entrado en contacto con el relave. Hay las medidas adoptadas para impedir ello. En definitiva, de haber leído y analizado los documentos que se le acompañó al plan de obra propuesto por mi representada, el magistrado debió advertir todos los errores en que incurrió en su resolución y las consecuencias gravísimas que de ello se derivan. Pero incluso más, sus señorías, está el tema del peritaje. Ambas partes han coincidido en que aquí se requieren conocimientos técnicos especiales para la acertada evaluación del plan propuesto. Mi parte optó porque el mismo perito que ya había informado la causa complementara su informe en base a los planes propuestos. La denunciante o contraparte fue partidaria de que hubiera un nuevo perito, un nuevo informe pericial. El magistrado accedió a esta petición de las partes, la citó un comparendo. Sin embargo, estando pendiente de la designación del perito, el juez resuelve intempestivamente la cuestión de fondo, prescindiendo del peritaje basado en que por una parte ambos partes, valga la redundancia, habrían manifestado su voluntad que este no se llevara a cabo y que ya no sería necesario el peritaje porque él había comprendido acabadamente estas cuestiones con motivo de una inspección personal que había desarrollado al sitio que nos ocupa. Pero ocurre que esta parte jamás, en forma expresa y tácita, ha adoptado una posición contraria, señora, que se ejecute un peritaje. Por el contrario, insistimos que es esencial, si tiene que haber una autoridad técnica o tiene que haber un perito, el Estado tiene que ver que se cumpla con las normas frente a este plan propuesto. Tanto es así que se ha recurrido de la decisión del tribunal de no acceder al informe complementario